Hola, bienvenidos a este mensaje del pastor Juan Varillaro de la Iglesia Reparador de Portillos, Mexicali. Oramos que Dios use grandemente su palabra para bendecir y transformar su vida. Ahora comenzará el pastor Juan. Bienvenidos al estudio de hoy. Soy el pastor Juan de la Iglesia Reparador de Portillos. Vamos a orar y empezamos el estudio hoy. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Enséñanos en ella. Amén. Pues estamos en Mateo 16. Hemos llegado, la verdad, a verso 18, pero vamos a empezar a verso 13. La última vez para repaso poquito. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi ¿qué? Mi Padre que está en los cielos. Entonces, repaso un poquito aquí, preguntó a sus discípulos, si eres un discípulo, un seguidor de Él, dices que eres salvo, entonces debes tener la respuesta de quién es Jesús. Debes saber que Él es el Cristo. Cristo quiere decir Mesías, Salvador, el ungido, el que Dios mandó para salvar al mundo. ¿Salvar al mundo de qué? Es que entró el pecado en el mundo y el pecado mora en nosotros y la paga del pecado es la muerte. Entonces, Él vino no a salvarnos tanto de nuestros problemas, dificultades, pero salvarnos de nuestros pecados y la paga del pecado, el infierno, para estar con Él. Y cuando Él preguntó a Pedro, Pedro contestó, pero Él dijo, tú no tenías el poder de entender esto, sino esto fue revelado a ti por mi Padre que está en los cielos. Entonces algunos dicen, mira, ahí está, Jesús no fue Dios. ¿Cómo puede estar hablando de su Padre y estar aquí en la tierra? Bueno, Dios, no vamos a entrar muy profundo en esto, pero Dios, Él hace lo que quiere. Y si Él quiere ser el mismo Hijo y Padre y Espíritu Santo, o el mismo Padre y Hijo y Espíritu Santo, o el mismo Espíritu Santo que es el Padre y Jesús, Él puede hacer lo que quiere. Yo tengo que creer lo que dice la palabra, no creer nada más lo que entiendo, porque nadie puede entender esto. Pero bueno, mientras que estaba aquí en la tierra, era el Hijo, pero también era el Padre. El Espíritu se lo reveló a Él, que Él es el Mesías. Él murió en la cruz por los pecados. Y si tú eres hijo de Él, hija de Él, entonces espero que tu vida está reflejando Él en tu vida. ¿Cómo? De que estás de veras apartado de sus pecados. Como Él es santo, los hijos deben ser santos, apartados. Ahora en verso 18, Mateo 16, 18. Y yo también, hablando de esto, de que Él es el Mesías, yo también te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o el infierno no prevalecieron contra ella. Y a ti te daré, Pedro, las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será
desatado en los cielos. Para entender bien necesitamos ver en el griego, arameo, para ver las palabras que está usando, porque muchos han torcido mucho estas escrituras diciendo que pueden atar riquezas y soltar demonios y muchas cosas que no está hablando en este. Y hay la enseñanza de que la iglesia está edificada sobre Pedro, pero Pedro es un hombre. Y si la iglesia descansa sobre los hombres de Pedro, entonces no vamos a tener iglesia. Pero vamos a ver, tú eres, dice Pedro. Pedro quiere decir como una piedra o un grava, un pedazo de grava, okay, una cosa chiquita. Tú eres Pedro. Y luego dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? No sobre un pedazo de grava, sino sobre lo que él había dicho, de que él era el Mesías. Entonces, él dijo, tú eres un pedazo de la roca y yo soy la roca, hablando Cristo. Y sobre esto, lo que tú habías dicho de que yo soy el Salvador, yo soy el Mesías, yo voy a edificar mi iglesia sobre esta. Estas son las llaves de los cielos. Y en esto voy a hablar también. Y te daré las llaves. Pero primero voy a leer en Juan 1:41. En Juan 1:41 dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, Simón Pedro, hijo de Jonás. Entonces estamos hablando de la misma persona. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ok, aquí voy a entrar para traducir. Cefas es Pedro en arameo, como Juan es español para John. Mi nombre es John, pero en inglés. Entonces, traducido, aquí en México soy Juan. Entonces me dicen el gringo Juan. Entonces, Jesús aquí dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefas, arameo. ¿Qué quiere decir? Dice aquí, traducido, griego es Pedro, piedra. Entonces, Cefas, lo mismo es piedra, grava. ¿Qué quiere decir en griego? Entonces ellos hablaban sus idiomas, como aquí hay mucho inglés, español, pues había arameo y griego, y principalmente hebreo entre los judíos. Entonces Pedro significa otra vez piedra o como una grava. Jesús dijo, sobre esta roca edificar mi iglesia, o sobre el hecho de lo que Pedro había dicho de él. Respondiendo, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, del Mesías. Jesús es la roca, no Pedro. Y dice, esta es la llave que puedes librar los cautivos de su cautividad. O, en otras palabras, lo que él habló, el plan de salvación. Puedes librarles o puedes quedar callado y no hablar a la gente de Jesús, entonces los dejas cautivos. Entonces Pedro recibió la llave. La llave es algo que abre la puerta. Entonces la gente que no tiene Jesús son cautivos de su pecado, de Satanás. Y nosotros, igual como Pedro, tenemos la llave para abrir la puerta y librarlos. Podemos hablar de Dios, el plan de salvación, el pecado y lo que Él hizo en la cruz, o podemos dejarlos en la cárcel, quedar callados y no librarlos. La verdad, nosotros tenemos la llave y yo quiero usar esta llave. Y gracias a Dios por Canal 66 que nos deja usar esta llave
para los que quieren ser librados. Entonces el que tú libres aquí en la tierra, dice, va a ser libre en el cielo. Entonces aquí, si tú lo libres, es salvo y va a estar ahí. Y el que dejas atado, no le hablas la palabra de Dios en la tierra, está atado en el cielo. Dios usa a nosotros, depende de nosotros para librar a los cautivos. Ya Él hizo su obra y ahora se lo entregó a nosotros para hablar de Él y dejar atados o librarlos por lo que hablamos o no hablamos. Tenemos las llaves, hay que usarlos para librar los cautivos con este mensaje de salvación. El poder del pecado sobre sus vidas, podemos quitar este poder o los dejamos. Hay grupos que usan este verso para proclamar, para usar mal uso de la palabra de Dios. Dice que aten demonios o lo tiene atado o librado o soltando riquezas, etc. En el contexto de la palabra de Dios no tiene nada que ver. Es un mal uso, un abuso de la palabra de Dios. No dice esto. Aún vamos a ver de las personas que están haciendo este tipo de cosas, atando o librando las riquezas para que pueda ser rico. La verdad, no sé si son de Dios, porque los hijos de Dios no van a hacer estas tonterías, ese tipo de cosas. Dice en verso 16:20, Mateo 16:20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era el Mesías, que era Jesús el Cristo, el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, fíjate esto, está diciendo que va a morir, va a ser torturado, y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle o empezó a regañarle, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. No vas a morir y menos vas a sufrir. Tú eres el Mesías, tú eres el Chilo, el Todopoderoso. Tú no vas a hacer esto, nadie te va a matar. Bueno, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¡Wow! Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hay que hablar de esto. En otras palabras, Pedro, tú no sabes la voluntad de Dios. Tú no sabes cómo opera Dios. Tú no sabes lo que Dios tiene para mi vida, para tu vida, para el futuro. Entonces, muchas veces, no queremos sufrir. ¿Quién quiere sufrir? Y muchas veces no vemos el plan de Dios en el sufrimiento. No vemos Dios en las circunstancias de mi vida cuando hallo mi vida en algo difícil, una enfermedad, pérdida de un miembro de la familia, muchas circunstancias que puede pasar en mi negocio, falta de finanzas, etc. Creemos que Dios es Santa Claus de los tiempos buenos, regalos y todo bien. Pero Dios usa en nuestras vidas dificultades para salvar almas. Y debemos recibir, como dijo Job, no solamente bien de Dios, pero mal, aparentemente lo que parece mal. Jesús iba a sufrir horriblemente, pero era el plan de Dios para salvar a nosotros.
Y Dios muchas veces va a dejarnos a nosotros sufrir para obrar y ver otros salvos también. Dice en Isaías, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos o entendimientos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Estamos muy equivocados a veces pensando que Dios no quiere que sufrimos, o que Dios no quiere que pasemos pruebas o cosas difíciles, o pasar necesidades. Pero es porque no conocemos a Dios y su palabra bien. El sufrimiento es parte de la vida y muchas veces parte del plan de Dios para salvar almas. Es mucho mejor sufrir toda la vida. Escucha, es mucho mejor sufrir toda la vida y encontrarse salvo por mi sufrimiento, porque estoy clamando a Dios, que nunca había sufrido y pierdo mi alma. Entonces, si la persona bendecido toda su vida de veras aleja de Dios, es mejor que sufrir, porque la vida, ¡pum!, es un vapor. Pero la eternidad es para siempre. Entonces, necesitamos ver Dios en cada circunstancia. Viene a Mexicali, como todo el mundo, persecución a los creyentes. Entonces, si no lo aceptamos, vamos a salir del camino y vamos a encontrarnos perdidos y un día en el infierno. Entonces, Señor, ayúdame a ver cuando algo está pasando muy difícil en mi vida, verte a ti en mis circunstancias y ver más allá de lo que veo con mis ojos para ver lo que tú estás haciendo a través del sufrimiento o la cosa difícil en mi vida. Y Dios es glorificado cuando me mantengo firme en Dios, gozoso aún en el medio de mis problemas. Otros pueden ver el poder de Dios en mi vida y pueden ver esperanza para sus vidas cuando ellos están pasando difícil. Entonces, siguiendo en lo mismo, vamos a ver de esto de proclamar y atar riquezas y lo que muchos enseñan en verso 24. Entonces Jesús dijo a sus, ¿qué? Discípulos, sus seguidores, los que somos salvos. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. ¿Qué? Niéguese a sí mismo. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, ahí hablando de nosotros, los discípulos, porque dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El verdadero discípulo de Jesús no va a tener sus ojos en las riquezas, en este mundo, sino en la voluntad de Dios en su vida. Si nosotros somos carnales, nacimos en la carne y los deseos de la carne son de este mundo. Pero cuando entra Dios en la vida de uno y se hace discípulo de Él, entonces aprenda cómo estar, como Pablo dijo, con abundancia o con necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalezca. No se trata de atar riquezas y buscar carros del año y casas de 3 pisos y tener vacaciones en quién sabe dónde cada ratito. Se trata de servir a Dios y preocupar de almas, de preocupar de mi prójimo que va a entrar en el infierno si no conoce a Dios. Entonces no me preocupo tanto si sufro, si no tengo riquezas, lo que Dios me quiere dar. Yo confío en Él
y espero en Él, en lo que Él quiere, y estoy despojado del mundo porque soy discípulo de Él. Porque ¿qué aprovecha el hombre que está buscando toda riqueza y tiene todo y pierde su alma? Y aparte, dice el discípulo del Señor Jesús, dice, niégase a sí mismo. Entonces, si yo no estoy aprendiendo cómo negarme a mí y pensar menos cada día en mí y mis necesidades y mis deseos, y pensando más en los deseos de Dios para mi vida, ¿soy realmente un discípulo de Él? Yo dudo. ¿Cómo puedo? Sí, puede ser que somos bien carnales y hay hijos que son bien rebeldes y no quieren nada con su mamá, su papá. Sí, son hijos, pero son hijos que andan mal. Yo no quiero ser un hijo que ando mal. Yo quiero estar en bien con Él y negarme y decirle a Él, Señor, ¿qué quieres tú con mi vida? ¿Qué quieres tú en mi matrimonio? ¿Qué quieres tú en mi familia? ¿Qué quieres tú en mi trabajo, con mis finanzas, lo poco o mucho que me has dado, para honrar mi Padre y hacer y usar lo que Él me ha dado a mí para Él? Y no otra vez pensar de mí. Mis discípulos, dice, niéguense a sí mismo. Entonces, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Yo quiero recibir lo que Dios quiere dar, recompensas. Dios me va a dar, según mi fidelidad, de despojarme de mí y seguir el plan de Él para mi vida y ser fiel a Él en esto, y me va a dar recompensas. ¿De qué me sirve? Soy salvo y llego ahí con Él. Dice, bueno, ya llegaste, nadie viene contigo, no tiene recompensas. No tiene chiste. Yo quiero que mi Padre Celestial se goza conmigo y el tiempo que tengo aquí en la tierra. Y Él me, como dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. Si no conoce a Dios, obviamente va a ser pagado en el infierno. De cierto les digo que hay algunos, y vamos en la próxima vez a entrar en esto. El capítulo está dividido mal aquí, dice, de algunos aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venido en su reino. Y para saber de esto va a ser en la próxima vez. Y yo los quiero animar, lean la Biblia. Estamos en Mateo cada semana, agarra su Biblia, lean adelante. Y a ver que 16:28 va con 17. Y vas a ver de lo que está hablando. Usted es salvo. Usted es hijo de Dios. Dios está agradecido contigo. Pues siempre hay tiempo de arrepentirse, mejorar como hijo o aceptar el Señor, el que no es. Él vino y murió en la cruz por ti. Dio su sangre, fue sepultado y resucitó. Si quieres recibirlo, ¿por qué no ores conmigo? Vamos a orar. Señor Jesús, perdóname mis pecados. Yo sé que soy pecador y te pido que entres en mi vida. Gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste en la cruz por mí. Amén. Ustedes, Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Bye. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a disfrutar nuestro siguiente estudio en la próxima semana con el pastor Juan Varillaro. Muy buenas tardes. Quiero presentarles Coco. Yo creo a lo mejor muchos de ustedes le conocen. Sí. Ya, tenemos un programa, ¿cómo se llama? Se llama Club Saetas. Club
Sayetas y estamos en este canal los domingos. ¿A qué hora? ¡A las 12! Ok, muy bien. A las 12 los domingos, Club Sayetas, para ver este programa para toda la familia. Están invitados. Dios los bendiga.